Hola, estás viendo RG Videos y hoy vamos a hablar un poco acerca de algunas curiosidades bíblicas. Adelante. Desde la antigüedad se pensaba que la Tierra era plana. Filósofos como Platón o Aristóteles del siglo IV y III antes de que Cristo naciera también defendieron que los planetas eran redondos. Y no sería hasta Copérnico y Galileo cuando el ser humano empezó a darse cuenta de lo que es el universo y nuestro planeta que lo rodea. La Biblia, en el libro de Isaías, escrita entre los siglos 701 y 681 antes de que Cristo naciera, mucho antes que estos filósofos, nos decía también que la Tierra era redonda. Era imposible para su escritor montarse en una nave espacial y salir de la Tierra para ver que efectivamente la Tierra era redonda. Distintos pueblos primitivos en el mundo creían que el mundo era una superficie plana, a veces sostenida por seres míticos, algunos de los cuales eran grandes animales. Para algunos el planeta estaba sostenido por una gigantesca tortuga. Job, escrito 1473 años antes de que Cristo naciera, ya decía lo siguiente: la tierra está suspendida en el espacio. En el mismo libro de Job se señala algo que pareció una locura en esa época, y es que dijo que el aire tenía peso. Pero no fue hasta el año 1643 cuando un hombre llamado Torricelli demostró que el aire tiene peso e inventó el barómetro. Vamos a situarnos alrededor de los años 90 después de Cristo. El apóstol Juan escribió la profecía de los dos testigos que van a venir en los tiempos del fin del mundo, para luchar contra el anticristo y estorbar sus planes. Tendrán poder para hacer que no llueva, para convertir el agua en sangre y para traer plagas, todo cuantas veces ellos quieran. Luego la Biblia señala lo siguiente: cuando hayan acabado su testimonio, la bestia que sube del abismo hará guerra contra ellos, y los vencerá y los matará. Y sus cadáveres estarán en la plaza de la grande ciudad, que en el sentido espiritual se llama Sodoma y Egipto, donde también nuestro Señor fue crucificado. Y los de los pueblos, tribus, lenguas y naciones verán sus cadáveres por 3 días y medio, y no permitirán que sean sepultados. Esta profecía pareció una locura. Los ateos hicieron fiesta contra su escritor. Decían: ¿cómo será eso si en Europa o en África no lo van a poder ver? Eso va a ser en el Medio Oriente. Ni siquiera en Medio Oriente al mismo tiempo se podía ver. Pero con el transcurso de los años, al principio del siglo XIX, se inventó la radio. Y ya se podía decir que a través de ella lo podíamos escuchar. Luego se inventó la televisión y podíamos decir que lo íbamos a ver en diferido o grabada. Más recientemente se inventaron el internet y los satélites, en los cuales podemos ver en vivo y en directo lo que está pasando en cualquier parte del mundo. Definitivamente Dios tiene sus tiempos medidos y lo que Él dice en la Biblia no es mamadera de gallo. Gracias por haber visto este video. Si te gustó, dale like, dale amor, dale me gusta a este video, dale amor, un poquito de amor a este video. Comenta o da tu opinión acerca de todo lo que hemos hablado aquí. Todas las opiniones son bienvenidas. Recuerda ayudarnos compartiendo este video con todos tus amigos. También con tus hermanos, padres, tíos, cuñados y si eres más valiente, con tu suegra. Muchas gracias, te mando un fuerte abrazo y que Dios te bendiga. Filósofos como Platón o Aristóteles del siglo... no.